En la vida hay sucesos que, por más que intentemos encontrarles una explicación, simplemente no la tienen. Hoy, en Laberinto del Terror, escucharemos sus historias paranormales y experiencias aterradoras. Estas vivencias nos las comparte Eber Ruiz, quien nos relata inquietantes momentos que vivió en su día a día. Una vez, ya tiene rato, este, una noche yo sentía, estaba dormido obviamente, yo sentía que alguien me miraba y de repente sentí como que esa mirada incómoda y al momento como que me empiezo a despertar poco a poco y veo así acostado tres, ¿cómo te lo puedo explicar? Como tres sombras negras de mujeres con túnicas así literal, no les veía el rostro, pero sí sentía que me estaban agarrando. En eso como que yo me quiero sentar en la cama y no puedo, o sea, siento que el cuerpo no me reacciona, no nada. Yo lo relacionaba mucho con que se me había subido el muerto, pero no, porque poco a poco empezaba a querer hablar y balbuceaba, o sea, no me salían las palabras, era más un poquito más de gemidos y una que otra letra de esas veces que sueñas y estás soñando y quieres gritar y no puedes gritar, o sea, que no tienes voz, no nada. De tanto que empecé como que entre quererme despertar y no movía nada más que me acuerdo que lo único que podía mover eran los dedos de las manos y era como que empezaba a jalar cosas de la cama, o sea, no sé, en mi instinto, ¿no? O sea, hacer un ruido y que se despertara alguien, no sé. Y en ese inter me acuerdo muy bien que tenía un perro, bueno, una perra chihuahueña, se subió a la cama, batalló mucho para subirse porque pues es un chihuahua, y hasta que se alcanzó a subir, me empezó a lamer las manos, el brazo, gruñía y me lamía y de poco a poco las sombras que yo estaba viendo que eran tres, se empezaron a desvanecer poco a poco. Escúchenlo con atención, es perturbador pensar que nuestro propio hogar puede convertirse en un lugar con más actividad paranormal que cualquier otro sitio. Una vez también en mi casa, todo lo que pasó es en mi casa. Este, era, era de ya de mañana. Yo estaba amaneciendo, eran como las, ¿qué te diré? 5 o 6 de la mañana, prox. Ya se empezaba a ver, pues que entraba luz por las ventanas de la casa. Mi cuarto da hacia la sala y no tenemos puerta porque pues es la pasada. Y de repente, se escuchó un grito grutural, así que pero no mames, o sea, yo escuché el grito, ya estaba despierto, pero eso es que estás despierto, pero tienes los ojos cerrados. Me acuerdo que oí el grito, volteé, porque yo me imaginé que era mi mamá o mi papá, ¿no? Que a lo mejor se estaba ahogando, no sé, algo así me imaginé en el momento. En el marco literal de la puerta que da al cuarto y a la sala, había una sombra negra, pero era un negro que no lo atravesaba la luz, o sea, era un negro absoluto. Una persona de unos 2 metros más, pelo así como tipo chino, mal peinado y tenía cuernos y gritó. O sea, era súper temprano, se despertó mi mamá y de que, oye, ¿estás bien? Que no sé qué, o sea, fue todo tan rápido, alcancé a ver la sombra cuando de repente se desapareció. Entra mi mamá, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Que soy un grito y que no sé qué, y todos nos asustamos, ya les empiezo a platicar. Y sí, en la casa normalmente se ven sombras en la noche que pasa una sombra y se ve bien clarita que pasa al baño. O sea, tú piensas porque en mi casa mi mamá tiene la costumbre de dejar la puerta entreabierta con el foco del baño prendido, y a veces vemos que pasa alguien al baño y dices, no, pues es mi papá, no, pues es mi mamá o así, ¿no? Y a raíz de que se empieza a aparecer esa sombra en el baño, empezaron a pasar cosas raras. Todavía es fecha de que se pasa la sombra, pero ya es como que ya no le prestamos tanta importancia.
Brian David nos cuenta los sucesos escalofriantes que experimentó después de visitar la tumba de sus familiares fallecidos. Hola, mi nombre es David. Esta es mi historia. Me pasó una vez que fue a Colombia. Vivo en Ecuador actualmente, pero fui al funeral de mi abuelo, que en paz descanse. Bueno, era un viernes por la tarde. Yo estaba con mi papá y decido ir al cementerio donde estaba enterrado mi bisabuela y mi bisabuelo. Y bueno, después me quedé allá 2 horas, le llevé rosas y hablando con él. Pues en mi mente, aunque ya no esté ahí. Bueno, esa misma noche dormí, eso tipo de las 2 de la madrugada, me dio parálisis de sueño. Caes parálisis de sueño, tipo te quedas sin hablar, sin poder moverte, sin poder gritar, sin poder hacer nada. Siempre me ha dado mucho eso, pero esa vez fue diferente. Escuchaba lluvias, truenos, pero no había nada. Y lo peor es que escuchaba a mi abuelo gritando y pidiéndome ayuda. Me sentí devastado y confundido, porque como si él estuviera en otro lado del más allá, hablándome y diciéndome que lo ayudara, pero yo no podía hacer nada. Al pasar 5 minutos me puedo mover, ya no escucho nada, prendo la luz y nada. Me quedo pensando durante 1 hora, analizando qué había pasado, pero no lo sé. Vuelvo a dormir y ahora despierto normal. Toda la tarde me quedé pensando, jugando con mis amigos, hasta la madrugada de esa misma noche. Eran tipo la 1 de la madrugada y mis amigos se van y decido irme a dormir. Y pongo una alarma hasta las 4 de la mañana. Y pues eso de las 2 me quedo dormido 1 hora. Me vuelve a dar parálisis de sueño. Ahora no es mi abuelo, ahora es una niña. Tengo una ventana al lado de mi cuarto y estaba cerrada, pero sentía como si el viento entrara, frío y helado. No puedo hacer nada, moverme ni hablar, pero escucho en la sala que está al frente de mi cama, hay un pasillo, y escucho como una niña se va acercando y empieza como a hablar. Y mierda, me pongo nervioso, me quedo más en shock, por decirlo así. Y pues la niña se va acercando poco a poco a mí, la veo y sus ojos brillaban, eran morados, rojos a la vez. Mientras la niña se acerca, se sube a mi cama y suena raro, pero encima de mí me empieza a asfixiar. Y mierda, no puedo hacer nada. Y pues al pasar eso me empiezo a ahogar, hasta que pum, como si hubiera despertado, todo se va y la garganta me arde, no puedo casi ni hablar, nada. Me levanté al otro día ahogado, sin poder hablar en sí, no podía hacer nada. Tenía la mente en otro lado, porque son cosas que me pasan seguido. El parálisis de sueño dicen que es normal, pero al escuchar a mi abuelo y ver una niña asfixiándome, no sé si eso es normal. Y bueno, esta es mi historia. Me despido, amigos. Adiós. Imaginen la impotencia que sintió al no poder mover ni una sola extremidad mientras presencias extrañas se manifestaban en su habitación. Por último, Manuel de Jesús nos trae un relato impactante sobre un exorcismo realizado a una bebé de apenas 3 meses. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Manuel de Jesús. Me gusta que me digan Jesús. Y pues les voy a contar una historia que me pasó. Fue por allí del 2020. Yo recuerdo que iba a misas de lo que son, le dicen misas de sanación o misas de exorcización con mi papá. Entonces, la verdad, una experiencia que tengo muy grabada en mi cabeza fue cuando vi a un bebé como de 3 meses de edad, recién nacido, que nosotros, o sea, mi papá y yo, estábamos en medio de la misa, porque les explico cómo va un poquito el proceso de eso en caso de que no sepan. Primero, se da lo que es una misa normal, común.
Después de la misa común, se cierran las puertas de la iglesia para que nadie pueda escapar. ¿Por qué? Porque hay personas que, pues diciendo cómo va la palabra, tienen el diablo adentro, entonces, como tal, no pueden escaparse, por eso se cierran las puertas, ya que empiezan a sudar, empiezan a llorar, les dan ganas de ir al baño, quieren escalar, empiezan a gritar. Entonces les cuento cómo va esta historia. Esta niña de 3 meses de edad, la verdad, nunca supimos su nombre. Cuando empezó la misa normal, antes de que cerraran puertas, esta niña empezó a llorar muy feo, feísimo, empezó a llorar. ¿Qué pasó después de esto? Después de esto, la niña empezó a llorar muy feo y el padre, a la hora que levanta la hostia durante la misa normal, la niña empieza a aullar como un perro. Empieza a hacer au, 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 au. Una niña de 3 meses de edad, bebé, empieza a aullar como un perro. Se oía más la niña que los micrófonos y las bocinas de la iglesia. Cuando ocurrió esto, fueron a cerrar las puertas de la iglesia, las cerraron. El padre siguió con la misa normal, concluyó la misa normal y después de que concluyó la misa normal dijo, ya voy a empezar con la misa de sanación y voy a ocupar la ayuda de todos, ya que hay una presencia muy fuerte aquí dentro de la iglesia. Nos dijo él que había uno de los demonios primordiales, entonces empezó a nombrarlos uno por uno. Lo que es Satanás, lo que es Lucifer, ya que son diferentes, lo que es Hitler, y yo recuerdo que también nombró a Belcebú, y a la hora que llegó a Anubis, que para los que no sepan era lo que es un dios egipcio, que es un demonio, la niña empezó a hablar y a decir el nombre del padre. Este padre se llamaba Denis, la verdad no recuerdo sus demás nombres, que es un exorcista, y él empezó a decir, la niña, hijo de tu chingada madre, con una voz de hombre muy fuerte, rugiendo, hijo de tu chingada madre, ojalá te mueras, te voy a matar, cállate, cállate, y estaba aullando así, au, 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 y estaba aullando y aullando y aullando, estaba rugiendo. Las personas que tenía la niña, que la estaban cargando como tal, las tiró al piso. La niña tomó fuerzas, Dios sabrá de dónde tomó fuerzas esa niña, y a 2 personas adultas las aventó, literalmente las aventó. Después de esto, el padre nos pidió ayuda a todos. Nos dijo, ¿saben qué? Voy a requerir ayuda de todos. Y el padre lo que hizo fue que nos dijo que extendiéramos nuestra palma de la mano y que ayudáramos a hacerle una oración, que en este momento les digo, ya no recuerdo muy bien la oración, pero pues sí fue una oración un poco larga y un poco pesada. Cuando el padre empezó a invocar la presencia de Jesús, esta niña empezó a contorsionarse más feo, empezó a aventar las personas, empezó a aullar aún más feo y hacía au, 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 como perro, empezó a ladrar, empezó a decir que nos iba a matar a todos, empezó con una voz horrible, una voz indescriptible, ¿sí? Y posteriormente a esto, el padre, pues fue como que persona por persona de las que estaban poseídas, que no era la única, eran bastantes en esa misa, yo recuerdo. Y justo nosotros estábamos como a 3 filas de esta niña. Entonces, nosotros al oír y ver eso, al menos yo sentía como si me fuera a desmayar en ese momento, de que sus gritos como tal te aturdían. Lo que estabas viendo en ese momento, esa presencia que se sentía, el ambiente se sentía pesado, te ponían los pelos de punta, en serio, te dejaba perplejo, porque muchas personas dicen, es que el diablo no existe, es que no hay pruebas físicas de que la iglesia católica o de que Dios es real. Hermano, una persona de 3 meses, o sea, un bebé, literalmente una niña que no sabe hablar, empezó a hablar en otro idioma. Yo no sabía qué idioma era. Ya después, como yo servía en la iglesia a veces, yo una vez a solas le pregunté al padre qué idioma era ese. Él me dijo que ese idioma era hebreo. La niña empezó a hablar idioma hebreo mientras discutía con el padre y decía muchas groserías indescriptibles que yo no les puedo decir ahorita. O sea, eran groserías indescriptibles para una niña. Literalmente la niña le contó que cuando el padre era joven,
Eso ya después nos los corroboró el padre, cuando yo le hice preguntas aparte, que este demonio trató de matar al sacerdote antes de que naciera, haciendo que su mamá, que es su mamá de ella, o sea, su mamá del sacerdote, se clavara tijeras metálicas en la panza, con tal de tratar de evitar el nacimiento de este sacerdote. Y dijo que ya era la segunda vez que se encontraban porque trató de matarlo en esa ocasión. Nosotros oímos cómo la niña lo decía con una voz de hombre, con una voz que rugía y que te ponía los pelos de punta, en serio. Y muchas personas en ese momento empezaron a vomitar y vomitaban clavos, vomitaban cadenas, iban al baño porque tenían ganas de hacer del baño, empezaron a sudar, unas personas estaban sudando sangre como tal. Otras personas que fueron al baño en ese momento dijeron que estaban igual echando clavos y eso. Gracias a Dios a mí pues solo me estresó como tal, sentía como si me fuera a desmayar. Te lo juro, se sentía una presencia súper pesada. Posteriormente a esto, después de que el padre empezó a hablar el mismo idioma en que le estaba hablando la niña, o sea, este demonio, que era Nubis, el padre fue y colocó dedos sobre la niña. Colocó sus dedos sobre la niña y la durmió. La niña cayó tirada en el piso, azotó, así de azotón sobre la cabeza. Esta niña se quedó tirada ahí y los pusieron ahora sí que los acostaron así directamente en el piso sobre una cobija de tela y ahí los dejaron tirados. Y para esto, la misa acabó como a las 2 de la mañana y nosotros no supimos qué pasó porque el exorcismo de esa niña lo hicieron a puertas cerradas. Pero yo te digo, para mí, yo por eso soy creyente en la Iglesia Católica, y para los que dicen que Dios no existe, a ver, si yo vi una prueba física de lo que puede hacer el demonio y de que Jesús estaba apoyando a esa niña, yo no tengo que tener más pruebas de la existencia de Dios más que eso, créanme. Entonces, para mí esa es una experiencia muy fuerte y muy pesada, de muchas más que he vivido. Y pues qué bueno que me dieron la oportunidad de poder contarla y poder platicársela a ustedes. El terror se apoderó de toda la iglesia al ver a una recién nacida hablando en un idioma imposible para alguien de su edad. Conclusión: lo paranormal puede manifestarse en cualquier lugar, incluso mientras duermes. Tal vez, en este mismo instante, alguien o algo te esté acechando sin que lo sepas. Si tienes una historia de terror real y quieres que aparezca en un próximo video, envíamela al correo que encontrarás en la descripción. Antes de irme, quiero compartirles las redes sociales del artista que creó la miniatura de este video. Vayan a seguirlo. Y si necesitan una miniatura, un banner o cualquier diseño, él es la persona indicada. Les dejo sus redes abajo en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, esto ha sido todo por hoy en Laberinto del Terror. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en la próxima, si es que logras salir del laberinto.